Abramos la palabra del Señor en esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre el liderazgo espiritual. Vamos a hablar sobre las actitudes del liderazgo espiritual, las responsabilidades que un líder o un pastor tiene. El tema de hoy es el liderazgo espiritual. Para esto vamos a leer 1 Pedro 5, del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos, antes de entrar en el tema, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé el entendimiento de esta palabra. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos traes, por esta instrucción de vida que tú, Señor, has traído a tu iglesia. Te pedimos, Padre amado, que seas tú iluminando nuestras mentes, que hoy podamos entender y asimilar esta palabra y ponerla por obra. Asimismo te pido por mi vida, para que no sean mis palabras, sino las tuyas para este pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, una de las tareas más difíciles que existen en esta vida no es ser presidente de la República, no es ser gobernador, ni alcalde, ni presidente de una compañía, ni presidente de una nación. No hay tarea más difícil que el de ser un líder espiritual. Y es por eso que en esta mañana he querido tocar este tema, porque es muy importante para todos nosotros como iglesia. No solamente para nosotros como pastores y líderes espirituales, sino también para los cabezas de hogar, los hombres, cabezas de hogar, y también para aquellas mujeres que les ha tocado dirigir sus familias. Entonces es un tema muy importante que debemos nosotros saber y asimilar en nuestras vidas, en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, esto de ser líder o de ser un pastor o de ser una cabeza de hogar es una de las tareas más difíciles y que trae mucho sufrimiento, y que trae tanto sufrimiento que muchas veces personas que están en estos lugares se sienten tentados en tirar la toalla. Porque no es fácil. El mismo Señor Jesús lo tenemos como ejemplo, y también a sus apóstoles, que fueron ellos calumniados, fueron perseguidos, traicionados, muchos de ellos fueron muertos, aserrados en el Coliseo romano, porque el ser líder espiritual no era una tarea fácil, ni lo es hoy en día. Como tampoco ser cabeza de un hogar, ya sea para un hombre que dirige su hogar o para una mujer que le ha tocado sola. Y vamos también a examinar en este pasaje y a estudiar la razón del apóstol al escribir estas palabras. Y es que los líderes espirituales sepamos claramente lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de sus pastores, de sus líderes.
Esta palabra primero es para mí. Yo mismo me estoy predicando, pero también es para ustedes, porque ustedes también tienen posición de liderazgo en sus familias, muchos de ustedes. Y es muy importante que hoy sepamos cuáles son las actitudes que nosotros debemos tener como líder, porque el ser líder no es imponer, no es empujar a la gente, obligar a la gente a seguir a Cristo, por ejemplo en el caso de nosotros los pastores, sino de motivar a la gente, de enseñarles, de cuidarles, de alimentarles, para que sigan a Cristo, no a nosotros, porque nosotros somos simples administradores de la casa de Dios, somos mayordomos que estamos puestos para servirles a ustedes, no para que el pueblo lo sirva a uno, como miramos en muchas iglesias, en donde el pastor tiene un grupo de súbditos y de personas que lo siguen, lo idolatran, lo ponen en un pedestal y andan como perrito faldero ahí detrás y en un servilismo, y ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico que nosotros miramos, el mayor de ellos, el Señor Jesús, él mismo dijo: yo no vine a ser servido. El mismo Dios en la carne dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Por eso miramos al Señor Jesús sirviendo a la gente, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, liberando a los cautivos, predicando, enseñando con mucho amor, llegando a los pecadores con mucho amor, cosa que hoy en día en muchas iglesias desafortunadamente no se ve. Muchos líderes se han levantado como dictadores, como personas que se enseñorean de las ovejas, prohíben a las ovejas, los subyugan y son mis ovejas, cuando las ovejas no son de uno, hermanos. Las ovejas son del Señor y pagó por ellas. Uno no debe enseñorearse, como lo vamos a mirar en esta mañana. Vamos a ir mirando poco a poco cuáles son las características de un líder en primer lugar, y segundo, qué actitudes debe tener un líder. Y esto aplica hombres, cabezas de hogar, para ustedes también, para las mujeres, repito, que les ha tocado son las dirigidas a sus lugares, porque ustedes son líderes, son los pastores de su casa, son los líderes de su casa. Amén. Antes de entrar en materia, vamos a aclarar lo que es el liderazgo espiritual. En la Biblia no existe la palabra ni papa ni cardenal. Son términos que nosotros escuchamos de la religión tradicional, esos términos que son de origen humano, pero que no tienen origen en la Biblia. ¿Qué términos encontramos en la Biblia? En la Biblia solo hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que designan o ubican o clasifican a los líderes dentro del liderazgo espiritual. Y una palabra es ancianos, en primer lugar, están los obispos y están los pastores. En primer lugar están los ancianos, que es la palabra griega presbúteros, que son los representantes o embajadores especiales. Es decir, en el tiempo de la iglesia primitiva eran los apóstoles, los que estaban colocando el cimiento de la iglesia en sus comienzos. Ellos eran los ancianos. Por eso aquí Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. O sea, él se cuenta dentro de los ancianos que él era un apóstol, que Dios había delegado directamente para dirigir a su iglesia. Recuerde lo que un día le dijo el Señor Jesús a Pedro, precisamente, el que está escribiendo estas palabras: Pedro, ¿me amas? Eso le preguntó el Señor.
a Pedro, y Pedro le dijo: tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Otra vez le preguntó. Sí, Señor, tú sabes que me amo, que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama?, le dice por tercera vez. Y Pedro, ya triste, le dice: pues, tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó, las 3 veces que le negó. Pedro le negó 3 veces al Señor, y 3 veces le preguntó a Pedro si le amaba. Pedro realmente le amaba al Señor, y el Señor Jesús: bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. Es decir, que cuando nosotros, como líderes espirituales, como pastores, apacentamos la grey del Señor, estamos nosotros demostrando amor a Dios, amor al Señor. Un pastor debe ser una persona que debe amar las ovejas, porque ama al Señor, al príncipe de pastores. Muchas iglesias, digamos, que no hay ese amor. Hay es un hombre que se para en un púlpito y predica, y así como predica se va, no tiene contacto con la gente. Un pastor que no huele a ovejas no es pastor. Simplemente es yo algunos de ellos los veo como motivadores, ni siquiera como predicadores. Algunos de ellos los miro así como simples personas que van a dar un sermón y ya. Cumplen con dar un sermón y salen del púlpito, no tienen contacto con las ovejas, solamente son los líderes, delegados, y el pastor no. Y vemos al Señor Jesús entre las multitudes, hablando con la gente, andando con la gente. Él no tenía guardaespaldas, como miramos hoy en día. En estos disque apóstoles modernos que hoy miramos, rodeados y nadie, el ungido de Jehová, nadie puede llegar a ellos. El Señor Jesús no dio ese ejemplo. El Señor Jesús era manso, humilde, Él andaba con la gente, Él olía ovejas. Una vez una persona me dijo: pastor, pues tengo este problema, tal, muy bien, y hasta ahora vienes tú a decir algo con respecto a tu problema. Sí, pues yo a usted que tengo confianza, y yo dije: y en tu iglesia, porque una persona asiste a otra iglesia, y en tu iglesia no habías hablado con tu pastor. No, es que allá nadie habla con el pastor. Entonces yo le dije: ese no es tu pastor. Porque si tu pastor no te conoce a ti, no conoce tus problemas, no te aconseja, no es tu pastor. Sencillo. ¿Sí? Y eso es lo que se mira hoy en día, no que por la cantidad de gente. Hermano, el Señor Jesús despedía a la gente, se quedaba despidiendo a la gente. Era humilde. Y eso es lo que debe haber en el carácter de un pastor. Entonces, estaban los ancianos, que son los presbíteros o representantes, eran los apóstoles. Hoy en día serían los pastores fundadores de iglesias, los que fundan una iglesia. El pastor principal podría ser el anciano, o los pastores principales. Esos son los ancianos. Siempre en algún ministerio hay un pastor que inició la obra, ¿sí? Y que junto a él se fueron levantando otros pastores. Esos son los ancianos. En el tiempo de la iglesia primitiva eran los apóstoles que aún vivían. Ellos fueron los primeros que abrieron la iglesia con el mensaje. Pedro, que fue el primero que predicó, y en un día se convirtieron más de 3,000 personas. Bueno, están los ancianos, y en segundo lugar están los obispos o episcopos en el griego, que significa supervisores, y estaban debajo en autoridad de los ancianos. Estas personas estaban supervisando las iglesias, viendo si se estaba predicando la sana doctrina.
Porque muchos en la iglesia primitiva se habían metido con herejías. Por ejemplo, en la iglesia de los Gálatas habían entrado muchos legalistas enseñando que tenían que circuncidarse para que fuesen salvos. Y es cuando Pablo escribe esa carta hablándole duramente a los Gálatas. Gálatas insensatos, ¿desde cuándo ustedes han recibido el Espíritu de Dios por alguna de estas cosas? No. Y empezó a explicarles a ellos, porque habían caído en el legalismo. ¿Sí? Entonces, hay personas dentro de la organización eclesiástica que están supervisando que todo esté bien, que todo se esté manejando bien, que se esté predicando una sana doctrina, que se estén administrando bien los recursos de la iglesia, que hay una vigilancia en todo eso. ¿Sí? Esos son los obispos. Y están también los pastores. Todo eso lo encontramos en Efesios 4:11 y Hebreos 3:17. Ahí miramos, no lo vamos a leer, pero para que lo copien, Efesios 4:11 y Hebreos 3:17, ahí miramos acerca de los pastores, acerca también de los obispos. Y así pues la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva estaba organizada entre ancianos, obispos y pastores, y estos líderes tenían debajo de ellos a un grupo de hombres llamados diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Eran los que estaban apoyando a los líderes en el trabajo. Por ejemplo, hoy en día podría ser los que están en cámara, en la puerta, en la alabanza, ¿sí? Los que están allí, los sugieres, los que están apoyando ese trabajo. Uno de ellos era Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Él era un diácono. Y habían diaconisas. Diaconisas. O sea, mujeres que estaban allí respaldando la obra. La obra de Cristo, por ejemplo, cuando andaba con los apóstoles, había muchas mujeres que le servían a Cristo con sus ofrendas, con la comida, eran María, Magdalena. ¿Quién era la otra? Habían unas dos Marías. Marta, también esta María Magdalena. Habían varias mujeres que estaban apoyando la obra en el tiempo de Cristo, cuando estaba con los apóstoles. Ya después que Cristo murió, escogieron a unos 7 jóvenes como diáconos para servir las mesas. Entre eso estaba Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu. Era un hombre poderoso en palabra y lleno del Espíritu. Esteban, siendo un joven, que les dio una cátedra ahí lean Hechos 7. Les dio una cátedra de teología y de historia patria a los fariseos, a los escribas y a toda esa gente mala y perversa de la generación de Cristo. Y por eso fue apedreado Esteban, que era un diácono. Entonces los diáconos son los servidores, los que están allí apoyando el trabajo de los ancianos, el trabajo de los obispos o supervisores y de los pastores que están al frente de la iglesia. Los pastores son los que están cuidando de la grey. Por eso, ¿pastor qué es? El pastor es un hombre que cuida un hato de ovejas, las alimenta. ¿Qué hace un pastor? Las cuida, las alimenta, también las poda, ¿cierto? Las limpia, las cuida de los depredadores. Todo eso hace un pastor, y eso es lo que debe hacer un pastor espiritualmente hablando. Debemos estar ahí pendiente de la gente, supervisando, dirigiéndoles, enseñándoles, alimentando con la palabra del Señor sus vidas.
Este es un trabajo bastante difícil y muy delicado, porque si un pastor no se alimenta bien y no tiene un conocimiento bien equilibrado de la Biblia, puede llevar a la desgracia de las ovejas. Una mala doctrina se ve reflejada en la práctica, en una mala práctica cristiana. Por eso es que en muchas iglesias se ven locuras. ¿Usted no ha visto en algunas iglesias que cuando uno entra parece uno entrar a un manicomio? Hacen cosas extrañas, pero eso es por una mala doctrina. ¿Sí? Hay iglesias donde hay mucho orgullo, hay mucha enemistad, mucha división. Eso es por una mala doctrina, porque no enseñan a la gente acerca del amor. Se centran en enseñar. Saben que muchos pastores, en vez de cuidar a las ovejas, de enseñarles el camino, ellos dan un mensaje siempre dirigido a qué? Dirigido al dinero, ¿cierto? A la prosperidad, a las cosas materiales, y les enseñan a las ovejas que deben dar. Si usted quiere dinero, de dinero; si usted quiere carro, de un carro, y hasta le hacen ofrendar sus carros, sus casas y un poco de cosas que uno mire, y la gente se deja engañar por esos mercenarios. Se dejan engañar porque no tienen una buena doctrina, una sana doctrina. Por eso es tan importante que usted se congregue en una iglesia de sana doctrina, en donde su pastor lo sepa instruir. Cuando usted vaya a una iglesia, no mire, ay, cuán grande es la iglesia, qué bonito, qué lujoso, qué alabanza tan grande. No mire eso. Nunca vaya a mirar eso. Mire la palabra que se predica, si es sana, porque su vida espiritual depende de ella. Amén. Bueno, esto a rasgos generales les estoy diciendo. Entonces, esto es lo que se miraba en la iglesia primitiva y se mira hoy en día. La organización más o menos eclesiástica, los ancianos, los obispos y pastores, y estaban los diáconos y diaconisas. Vamos entonces en primer lugar a mirar algunos consejos básicos, y dos principalmente en cuanto al líder espiritual. Vamos a mirar en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Leamos. Ruego a los ancianos, está hablando Pedro, el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Eso eran los apóstoles, habían sido testigos oculares, directos, de los sufrimientos del Señor, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí el apóstol nos da el principio básico de la humildad. Hermanos, la principal característica de un líder espiritual, ya sea de un pastor o de usted como cabeza de hogar, debe ser la humildad. Un líder espiritual o un líder en su casa no debe ser un hombre orgulloso, altivo, sino humilde. El orgullo en la posición no puede existir en el liderazgo. Por eso es que en 1 de Timoteo 3:6 Pablo dice algo muy importante: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. A veces cometen el error en algunas iglesias de nombrar pastores o líderes de una manera temprana, prematura. Se necesita una preparación. No es solamente el llamado, hermanos.
Usted puede ser llamado a pastor, puede tener ese llamado, pero para poder ejercer ese cargo usted tiene que ser tratado por el Señor. Usted tiene que ser enseñado por el Señor, discipulado por el Señor a través de sus pastores, de los ancianos de la iglesia. Probado en su propia iglesia y que la iglesia sea testigo de que usted realmente es un hombre de Dios con buen testimonio. Eso no es así por así. Hay iglesias que al año ya están nombrando un líder, o a los 6 meses. No un neófito, porque cuando se nombra a alguien antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Se envanece. Yo sí sabía. No hay nadie como yo. Ustedes se creen entonces la última Coca-Cola del desierto, porque le ha faltado trato en su corazón. Por eso no un neófito, dice Pablo. Entonces es importante que nosotros no haya orgullo, porque el pecado del diablo, dice Ezequiel 28, que fue el orgullo, la soberbia. Él se ensoberbeció en contra de Dios, en contra de su Creador. Ese fue el pecado del diablo, la soberbia, el orgullo, por si no lo sabían. ¿Por qué en el liderazgo espiritual debe existir esta humildad y no puede haber el orgullo? Porque el líder espiritual es una persona que dirige, es una persona que manda por su conocimiento, por Dios, por sus dones. Es una persona que dirige, no es una persona que impone, como les decía hace un momento, no es una persona que obliga, no es un dictador, no es alguien que dice se hace esto y nadie puede hablar, y el que se atreva a decir algo contrario pues queda fuera del grupo, porque así pasa en muchos círculos cristianos, ¿cierto? Yo sé que usted ha visto y se ha enterado. Es lo que dice el ungido de Jehová, y si lo dice usted tiene que decir amén. Así la Biblia diga otra cosa. Y si usted no dice amén, ya lo van mirando raro. Sí, ya lo van mirando rayado, ¿cierto? Así como que rebelde. ¿Sí? No van ya, no, ¿qué tal una iglesia en donde uno no pueda hablar con el pastor y decirle: pastor, me parece bien esto, sugiero esto, me parece que estamos mal en esto? Y entonces el pastor se ponga bravo. No, eso es orgullo, eso es soberbia. ¿Sí? Por eso es que nosotros como pastores debemos ser bastante tratados, porque debemos ser personas moldeables, y no siempre tenemos la razón por más conocimiento que tengamos. No siempre tenemos que tener la razón. Hay personas que nos van a corregir y debemos tener la humildad de decir: amén, claro, tienes razón, hagamos esto. Uno debe tener esa humildad. ¿Sí? Miramos entonces, en primer lugar, que el orgullo no puede estar en el liderazgo. Y en segundo lugar, miremos en el versículo 2. En el versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? Cuidar de las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanos, el corazón del pastor debe estar presente. Para ser pastor se necesita tener corazón de pastor, ese corazón que le interese a las ovejas, que le duela a las ovejas. Yo recuerdo que alguien decía: ay, a mí el único que me interesa es mi persona y mi familia, los demás. Yo recuerdo que esa persona era un líder espiritual, decía eso. Yo decía: ¿pero cómo puede decir eso? Si un pastor tiene que estar interesado por sus ovejas, por el cuidado, cómo están espiritualmente.
¿Cómo que yo en mi familia solamente? ¿Qué clase de cristianismo es ese? El Señor no era así. ¿Usted mira al Señor Jesús así? No, Él estaba interesado siempre en la gente. Por eso es que dice ahí, cuidando de ella. Es importante eso. Que podamos cuidar, apacentar, que es la palabra pastorear. La palabra todo en griego significa pastorear. Y esto involucra guiar, dar de comer, guardar, curar, vigilar de los enemigos, etc. En el Salmo 23 encontramos nosotros las características del pastor más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitarlo. Debemos imitar al Señor. Nosotros como pastores, ustedes como cabeza de hogar, imitar al Señor, porque muchas veces caemos en la soberbia y caemos también en ser egoístas y no interesarnos por las personas. Debemos siempre buscar el bien de los demás, de que la gente crezca, se desarrolle, ¿sí? Por eso Hebreos 13:7 dice, vamos a mirar Hebreos 13:7. Mire lo que dice el autor de Hebreos acerca de los pastores. Acordado de vuestros pastores, le está diciendo a la iglesia, para que os, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Acordado de ellos, o sea, es importante que usted tenga presente a sus pastores, porque ellos les ha dado la palabra, el Señor les ha enseñado. ¿Sí? Uno no debe ser mal agradecido. Debe uno acordarse de los pastores y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitar su fe. ¿Sí? Usted vea, si un pastor es alguien que está bajo la autoridad de la palabra, es una persona humilde, de buen testimonio, imítelo. Imítelo en su fe, no en su manera, no, porque hay algunos que se van a la parte exterior y empiezan a imitar al pastor, pero en su forma de vestir o hablar, no. En su fe, por eso dice. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Usted puede imitar la fe de esos hombres. Que su pastor sea alguien que le motive a usted a seguir creyendo, porque es un hombre de fe. Nosotros debemos ser hombres de fe, que transmitan fe a la gente, ánimo. Pero ¿qué tal usted mira a un pastor así, todo derrotado, mal, ahí vamos poco a poco y no motive a la gente a la fe, no haya ese ánimo? Nosotros tenemos que transmitir eso a la gente, esa fe a través de la palabra, animar a la gente, porque la gente llega a la iglesia ¿cómo? Desanimada, con problemas, golpeadas. ¿Y qué tal que usted llega desanimado, golpeado y venga yo aquí con un garrote y lo termine de rematar? Como hacen algunos, salen más garroteados. No hay amor. No hay amor en muchos púlpitos. Y cogen el púlpito para hablar de la gente, no para enseñar la Biblia. Y algunos se atreven hasta a hablar de las personas que le han confiado en las consejerías. Oiga, usted va a la consejería con su pastor y allá el pastor en el púlpito le vacía todo. No. Pero ya como la iglesia es pequeña, ese fulano, todo el mundo se entera. Claro, ¿cierto? ¿Y usted qué ánimo va a tener para contarle nada al pastor? ¿Cierto? Eso ha pasado, desafortunadamente. Ahí mismo en el versículo 17, ese sí no lo tengo, no lo copié ahí, pero quiero leerlo
porque es muy importante también Hebreos 13, 17. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Hebreos 13, 17. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Alguien que lo lea y me ayude. Hebreos 13, 17. Sí. Dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Es 7, 17. Así, ahí está bien. Sí. Sí, eso está bien. Es 17. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Así es. Que es importante que las ovejas se sometan a sus pastores, pero no en ese servilismo, ¿me entiende? En que si el pastor le dice cualquier cosa, usted lo tiene que hacer porque lo dijo el pastor. No en ese sentido. Usted se va a someter a su pastor siempre y cuando lo que le dice el pastor no esté fuera de la Biblia. Porque la autoridad de uno como pastor no radica en nosotros, sino en la palabra. Y si un pastor no está bajo la autoridad de la palabra, usted no tiene por qué someterse a ese pastor. Pero mientras el pastor esté sometido en obediencia a la palabra y tenga testimonio, usted sométase. Déjese dirigir, en otras palabras. Déjese aconsejar, no sea rebelde. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de nuestras almas y para que ellos no lo hagan de mal ánimo, porque a veces hay pastores, estos, por más que les digo, salen, si les digo por aquí, salen por allá, parecen cabras. ¿Sí? No, como ovejas debemos nosotros someternos. Si me está diciendo y va conforme a lo que dice la Biblia, sométase. No se salga. Por eso es muy importante que nos sometamos a nuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta de las almas. Un día uno como pastor se va a presentar delante del Señor y uno va a tener que dar cuenta por sutano, por fulano, por mengano. Uy, qué responsabilidad. Por eso esto no es fácil. Muy difícil, hermano, este trabajo, porque es espiritual, es un trabajo espiritual, muy tenaz, muy duro, uno de los trabajos más difíciles, hermanos. Ahora, miramos también, veamos las actitudes que necesita un pastor de ovejas tener, las actitudes. En primer lugar, bueno, ya miramos en el versículo 2, se debe cuidar el rebaño no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Sí? Nosotros debemos hacerlo por amor al Señor. Nada en la obra de Dios debe ser a la fuerza. Nosotros debemos hacerlo por amor al Señor. Ahí lo dice en el versículo 2. Y en segundo lugar, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice. Hay muchos pastores, líderes espirituales, que todo lo que hacen es por el billete. Cobran por eventos. Si usted invita a un pastor, no vale $1,000 la noche. Le van cobrando. Y tiene que ser en tal hotel y cobran una tarifa por noche, y no cualquier tarifa. Estos magnates del evangelio, ustedes los conocen, algunos de ellos. Estuvo Benny Hinn, que se hizo muy rico así, luego él dice que se arrepintió por haber predicado el evangelio de la prosperidad. También Cash Luna, Guillermo Maldonado, ese es uno de los
se ha hecho rico, rico, pero a cuesta de eso, hermano, del evangelio. Amontonan riquezas y riquezas para ellos, para ellos, para ellos. No, hermano, las ofrendas deben ser no solamente para el pastor y su familia, sino para toda la iglesia, para la obra. Hay ministerios que ya ni apoyan la obra misionera, sino que son todos para ellos, para los pastores. Y la obra misionera, los demás pastores que están colaborando juntamente con la obra, ¿por qué no les hacen partícipe de las ofrendas? Solamente a ellos, y se enriquecen y empiezan a comprar propiedades indiscriminadamente. No dan cuenta del estado financiero a la iglesia, ni al Estado, ni nada. O sea, todo para ellos. Es como el gobierno que recibe los impuestos, no dan cuenta de ellos, se lo roban, y en vez de invertirlo en las carreteras, en lo que tienen que invertir, se lo roban ellos. Así hacen muchos pastores en muchas iglesias. Las ofrendas para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, ¿sí? Y se enriquecen. Ustedes los miran comprando carros lujosos, casas lujosas, mansiones. Oh, eso es mío. ¿A cuesta de qué? Del trabajo de un poco de sirvientes que los sirven a ellos. Ellos están por la lana de las ovejas y las pegan a las ovejas. Y ellos son ricos, 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 y las ovejas igual de fregadas. Así se caracterizan en muchos grupos cristianos. Las ovejas casi sin lana, peladas, flacas ahí, y ellos llenos de dinero. Iglesias así no son iglesias, son organizaciones religiosas que están trabajando por el dinero, no están por la gente, por amor a las almas, ni nada de eso. Olvídense, están por la plata, cobran y te piden los diezmos, y en algunas carteleras colocan, bueno, fulano dio tanto, sultano dio tanto, y si tú no has dado el diezmo te llaman, fulano, sultano, ¿qué ha pasado este mes? No lo hemos visto por acá, nos ha reportado con su diezmo, ¿qué ha pasado? Acuérdese que el que no da el diezmo es ladrón, y usted es un hijo de Dios, ¿cierto? Y ahí se te va metiendo. Y si usted no da el diezmo, entonces usted no es hijo de Dios, sino que es ladrón, igual que su padre el diablo. Y utilizan ese argumento y obligan a la gente a dar dinero cuando debe ser voluntario. Yo aquí nunca les impongo. Aquí yo pido son ofrendas voluntarias. El que quiera dar y el que no, pues, ¿qué se puede hacer? A nadie se obliga. Sí, el que quiere dar y lo da para la obra del Señor con mucho amor. Sí. Pero aquí no estamos nosotros por dinero ni por enriquecer. Yo por lo menos no estoy para enriquecerme. Si fuera por eso, mejor dicho, aquí me inventara algo llamativo para llenar esto y empezara yo a manipular a la gente, como muchos hacen, con la Biblia, para tratar de sacarles plata, y ya yo tendría, mire, perfectamente una casa, un carro. Claro. Y estas personas saben manipular muy bien la mente de la gente, hermano. Están por ganancia deshonesta, están por la platica de la gente. Miran a la persona y lo primero que miran es, a ver, y le preguntan a uno, ¿y en qué trabajas? Bueno, una vez pasó una señora, estaba pasando una situación bien difícil en su hogar, en su familia. Y esta señora tenía a una persona que asistía a X iglesia, me reservo la denominación. Y entonces esta persona dijo, no, si quieres yo te traigo a mi pastor para que te hable, ore acá en la casa y todo. Bueno, la mujer bien afligida, y cuando uno está así, no, uno está dispuesto, tráigame al pastor, traigan al que tengan que traer porque yo estoy mal. Bueno, y este hombre trajo a su pastor. El pastor estuvo hablando muy bien allí, animándola.
¿sí? Una persona que estaba sufriendo una situación difícil en su hogar y también económica, y cuando eso, este señor le saca el sobrecito de una vez ya a que le diera dinero, ¿sí? Eso está mal, eso golpea la fe de la gente. Mire, muchas veces que yo he salido a invitar, mire, por aquí yo salí a invitar, en esta cuadra también, en esta otra. ¿Sabes lo que me decía la gente? Yo no voy a esas iglesias porque son unos ladrones. Hasta me robaron a mi mujer, me dijo un señor vecino por aquí, no puedo decir dónde. Hasta me robaron a mi mujer. O sea, no solamente le robaron plata, hasta a la mujer. No, ese hombre me ve y nada, yo siempre le digo, lo invito, nada, quedó dañado en su corazón. Es un vecino aquí, cerquitica. Y no quiere nada que ver con las iglesias precisamente porque hay hombres así, ¿sí? Están buscando el billulli, la plata. Tremendo, ¿cierto? Entonces no debemos hacer esta labor por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa eso? Que seamos diligentes en la obra, con las ganas de hacer las cosas honestamente. La motivación en el ministerio no debe ser por dinero, porque si no, el juicio del Señor viene sobre esa persona y sobre esa iglesia. Y en el versículo 3 y 4, para terminar, miramos nosotros también otra característica importante. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparece el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, el premio, el galardón que nos está reservado para los pastores, líderes espirituales. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro favor. No como teniendo señorío. El pastor debe tener la actitud de mansedumbre. Es muy fácil, hermano, convertirse en un dictador del púlpito, como les decía. Y esto pasa mucho en las sectas. Una de las características de las sectas es eso, que hay un hombre que se hace llamar el ungido, es la cabeza, no es Cristo. Siempre lo miran a él como la cabeza del ministerio. Tienden a darle pleitesía, tienden a idolatrarlo. Este tipo de iglesias tengan mucho cuidado. Ya ahí está mal. Usted mira en una iglesia en donde se idolatra y en donde ese hombre es imponente, con sus palabras golpea a la gente, casi que de una manera autoritaria, manipulando la mente de la gente para que hagan su voluntad, no la del Señor, porque ellos no están guiando las ovejas al Señor Jesús como debe ser un pastor. Están guiando las ovejas, pero para ellos, para que ellos les sirvan a ellos. Ellos se ponen en lugar de Cristo. ¿Cómo que el ungido de Jehová? Sabemos que Dios, claro que escoge a un hombre para iniciar una obra, pero ungidos somos todos. Ahora bajo el nuevo pacto, Primera de Juan, capítulo 2, tenemos la unción que permanece en nosotros, que es el Espíritu Santo. Todos somos ungidos. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. El pastor, claro que tiene un lugar especial dentro de ese, porque es el que dirige, es el que cuida, y debemos respetarle, claro, pero no cayendo en la homolatría o en la idolatría, ¿sí? Porque ahí es donde está mal. Uno debe honrar a los pastores, reconocerlos, respetarlos, pero no idolatrarlos, ni permitir que ellos se impongan y quieran controlar nuestras vidas,
Porque la función de un pastor no es controlar la vida de nadie. Mi intención con usted no es controlar la vida de usted y andar como policía a ver qué anda haciendo. Uno tiene que estar pendiente de sus orejas, claro que sí, pero tampoco puede estar uno en ese plan y metiéndose en la vida de la gente. Claro que si uno ve que está alguien mal, uno debe llamarlo en privado y amonestarle en privado. Y si no hace caso, con 2 o 3 testigos, y si no hace caso a nivel de la congregación, y si no hace caso, para afuera. Un fruto podrido puede dañar a los demás. Pero uno no está para aquí señorearse. Yo aquí soy el papuchos de papuchos del amo, y sírvame a mí, y es lo que yo diga, y punto, el de la última palabra. Todo el mundo ahí como perrito regañado y con miedo. Cuando usted siente miedo de su pastor, eso no está bien. Usted debe ver al pastor con respeto, sí, pero con amor, y sentir esa confianza de poderse acercar a él y pedir consejo. Si es así, está bien. Ese siervo está haciendo un buen trabajo. Pero si usted siente miedo de un pastor, es porque ese pastor se ha enseñoreado, está cayendo en ese enseñoreamiento. Porque pues cuando uno se enseñorea de la gente, pues la gente tiende como que porque uno rechaza eso. Nosotros no fuimos hechos para ser esclavos de nadie. Somos esclavos de Cristo. Nos sometemos a su palabra, pero no somos esclavos de nadie. Y el pastor tiene que convertirse en un dictador del púlpito. Ni los pastores están para prohibirnos nada, ni enseñorearse, ni nada de eso, sino de dirigirnos, aconsejarnos, sugerirnos, pero no de prohibirnos nada a la gente. Te prohíbo, no salgas con fulano, no digas esto. Solo decimos, la Biblia dice. Eso es lo que dice un pastor. La Biblia dice y la gente toma su decisión. Usted verá lo que hace. Uno cumple. ¿Hasta dónde puede llegar uno como pastor? Y con eso quiero terminar ya para celebrar la cena del Señor, que queremos Santa Cena. ¿Hasta dónde puede llegar uno como pastor, hermano? Aconsejarle, dirigirle, enseñarle la palabra, amonestarle en privado. Pero si usted no quiere, pues ya mis manos están libres. Dios, ya cumplí. Esa es una ovejita que, bueno, Señor, ahí te la dejo. Ya no puedo hacer más nada. Bien difícil. Y así toca hacer, bueno, Señor, mira que ya lo llamé, le aconsejé, le estuve visitando, estuve diciendo y nada, y se le disciplinó, ya llega el momento en que hay personas que llegan al punto de ser expulsados de la iglesia, imagínense, porque siguen en su pecado, en su desobediencia. Qué tremendo, ¿cierto? Pero uno no está para imponer nada ni para ser Señor. Aquí el único Señor es Jesucristo. Yo no soy Señor de nadie. Simplemente soy un servidor de ustedes. Estoy para ayudarles a seguir a Cristo. No a mí, a Él, sus palabras, su enseñanza. Yo lo que trato de hacer lo mejor que pueda en mi capacidad, ¿sí? Trato de esforzarme todo lo que puedo para que usted siga al Señor. Verdadero siervo no está ahí como síganme a mí, no, sigan al Señor. Uno está escondido detrás de la cruz, uno está simplemente para levantar a Cristo, ¿sí? Para guiar a la gente a Cristo, para que la gente mire al Señor y que cuando nos miren a nosotros, miren a Cristo y que lo imiten a uno como uno imita a Cristo, como Pablo decía a sus discípulos: imítenme a mí como yo a Cristo. Qué bonito que un pastor pueda decir eso, porque hay pastores que dicen: no me miren a mí, miren al Señor, porque yo estoy lleno de defectos. Un momentico. El pastor debe ser ejemplo y debe reflejar al Señor. Y el pastor debe llegar al punto de decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué bonito tener un pastor así.
usted se va a animar, pero una iglesia en donde hay un pastor así como torcido, está por otro lado, está distraído, haciendo difícil. Yo le diría a una persona que esté en alguna de estas iglesias, sálgase, busque una iglesia sana, en donde haya buen testimonio en sus pastores, en donde se te enseñen la palabra del Señor, en donde te enseñen a seguir a Cristo y no a los hombres. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti en esta mañana. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, puede tomarla en su mano derecha. Dígale, Señor, de lo que tú, Señor, me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Vamos a prepararnos para participar de la Santa Cena. Esta es una de las ordenanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas a la iglesia. Uno es el bautismo. Debemos bautizar a la gente en agua. El bautismo. Por eso los que no se han bautizado tienen que decirme para bautizarles, programar bautizos. Y la Santa Cena. Es una ordenanza del Señor que debemos celebrar hasta cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia. El Señor Jesús viene y mientras debemos recordar lo que Él hizo en su primera venida, que fue entregar su vida por nosotros. Él entregó su cuerpo en esa cruz, su sangre fue derramada. Debemos recordar eso que Él hizo. Y hoy vamos a tener comunión unos con otros como hermanos, celebrando la Santa Cena con el Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Y a través de esta Santa Cena vamos a tener comunión con Él y entre nosotros también, recordando su muerte, ese sacrificio en la cruz. Pero antes que todo, pídale perdón al Señor. Pídale al Señor perdón. Perdóname, Señor, por mis pecados, por mis transgresiones, por mis rebeldías, Señor. Lávame, límpiame de toda maldad. Tú dices en tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos y en limpiarnos de toda maldad. Lávanos, Señor, límpianos y bendice, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy queremos participar, Señor, de esta ordenanza de la Santa Cena y recordar lo que tú hiciste en esa cruz, donde entregaste tu vida, tu sangre fue derramada, esa sangre del nuevo pacto,
ese pacto que tú has hecho con nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y también tomó el vino. Señor, bendice este pan, bendice este vino. Bendice este pan que representa tu cuerpo que fue entregado por nosotros, y bendice este vino que representa la sangre del nuevo pacto. Y habiendo dado las gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan en primer lugar. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar el vino que representa la sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias. Alábele al Señor en esta mañana. Bendígale con todo tu corazón. Bendice al Señor. Dile al Señor: bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Señor, que yo nunca me olvide de todo lo que has hecho por mí. Tú moriste en esa cruz, tú diste todo en esa cruz, diste tu vida, tu sangre. Ahora somos libres para ahora someternos a ti y a tu palabra, para someternos a tus pastores, a esos hombres de Dios que tú has llamado para guardar nuestras almas. Esos hombres que han estado allí orando por ti, cuidando de ti espiritualmente. Dele gracias a Dios por sus pastores, por todas esas personas que le han ayudado a usted en su crecimiento espiritual. La palabra del Señor dice: acordaos de ellos, no te olvides de ellos, de la obra que han hecho. Hay que ser agradecidos con el Señor y con los instrumentos que Dios ha puesto. Y asimismo uno como pastor debe darse cuenta de cuán importante es esta labor, porque es una labor que trasciende a la otra vida, y que por nuestra labor muchos van a poder creer, ser cuidados y llegar allá delante de ti y presentarse delante de ti. Por eso es tan importante la labor de un pastor, ya sea de una iglesia o de una casa. Usted como hombre, cabeza de hogar, su iglesia es su familia, su hogar. Cuide de ella, no descuide su grey. Después de Dios, su familia. Después, su ministerio. Nunca debemos nosotros descuidar nuestra familia, porque es la primera iglesia de cada uno de nosotros, como líderes, como hombres líderes. Hay mujeres que les ha tocado en las casas y en algunas iglesias
les ha tocado liderar porque hay una ausencia de liderazgo masculino. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que sea el hombre el que dirija una casa, sea el hombre el que dirija una iglesia, que sea el hombre el que ministre la palabra del Señor, apoyado por su mujer, por su esposa. Bendiga al Señor en esta mañana y dele gracias porque Él ha puesto pastores que apacienten con ciencia e inteligencia. Déjese dirigir, déjese apacentar, busque consejo en ellos. No estés tan aislado de tu iglesia, de tus pastores. Ellos están allí para ayudarte. No creas que solo puedes. Tú necesitas la dirección de tu pastor, que tiene esa palabra para dirigirte, para aconsejarte, para traer consuelo, exhortación, ánimo a tu vida. Oh Señor, ayúdame, Señor, a dirigir este pequeño rebaño, que es tu rebaño, no es mío, es tuyo. Dame la sabiduría, la ciencia y la inteligencia para poderles dirigir con temor y temblor delante de ti, y ellos puedan caminar bien y no se desvíen, Señor, que este rebaño no se desvíe, amado Rey, sino que permanezca firme y fiel delante de ti. Bendice, Señor. Bendice mi vida, bendice esta iglesia, Señor. A mis hermanos, a cada uno de ellos. Oh Señor, gracias, Padre amado. Te exaltamos, te adoramos. Levante sus manos en esta mañana y dígale: Señor, Espíritu Santo de Dios, toca mi vida, fortaléceme, dame la sabiduría para caminar en tus caminos, para andar en tu voluntad, para poder dirigir mi hogar, mi familia como líder espiritual, para poder dirigir a la iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Hoy coloco todas mis ansiedades, hoy coloco todas mis cargas delante de ti, del buen pastor, que vendrá un día a tomarnos cuenta y tendrá preparado para nosotros la corona de gloria, que son para todos los líderes espirituales y todos los líderes en sus casas. Está reservada la corona de gloria, esa corona incorruptible que un día recibiremos. Por eso trabajemos bien en nuestro liderazgo, dirijamos bien nuestras familias, dirijamos bien la iglesia, apoyen a los pastores, a los líderes, y los pastores y líderes velen por el rebaño, cuiden de él, porque es del Señor. Y si realmente amamos al Señor, vamos a amar a las ovejas, vamos a amarlas a ellas. Hay muchos mercenarios del Evangelio que se aman a sí mismos y su Dios es su propio vientre, y están por la lana de las ovejas, mas no por sus almas, no por amor a ellas, sino por amor al dinero. Por eso se han vuelto mercenarios del Evangelio. Roban a la gente, se alimentan de la gente, aún de su energía. Son lobos rapaces que tendrán parte en el lago de fuego y azufre un día, por haberse atrevido a dañar a tu novia, a la iglesia, a dañar la fe de muchos. Oh Señor,
Gracias, Padre amado. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Y esta mañana bendice nuestras vidas, nuestras familias. Que cada día podamos avanzar, Señor, y crecer espiritualmente. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirle para luego recibir la bendición pastoral.